Estamos con nuestros corazones preparados para recibir de su palabra. Os invito primero que inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Queremos poner este tiempo precisamente en las manos del Señor. Oh Padre Celestial, venimos ante ti, Señor, agradecidos por la manifestación de tu gran amor a través de el sacrificio de Jesucristo allí en la cruz. Te pedimos, Señor, que nos hables esta mañana a través de tu palabra, que podamos entender la profundidad, Señor, de tu amor en ese sacrificio por nosotros. Danos la fe, Señor, para creer lo que nos enseñas mediante el estudio de tu palabra, de tu voluntad revelada. Danos, Señor, la disposición de obedecerla. Rogamos, Señor, que tu palabra siga renovando nuestras mentes, siga transformándonos y santificándonos de tal manera que cada día seamos más parecidos a Jesús. Pido, Señor, que me concedas ser en esta mañana un fiel portavoz de tu palabra y que la fe de esta tu iglesia, Señor, se edifique en ella. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, hoy quiero compartir un mensaje que nos muestra claramente el compromiso voluntario y perfecto del amor de Jesús por nosotros, del amor de Jesús por los suyos. Y hoy, especial para nosotros que vamos como iglesia, tenemos este privilegio de compartir la cena del Señor. Pues es mi deseo y ha sido mi oración de que este tema que vamos a ver, que refleja el amor de Cristo hacia nosotros, verdaderamente nos edifique y quede en nuestras mentes. Quiero que como cristianos hoy maduros, sea ese amor lo que cada día nos mueva a vivir menos para nosotros y más para el Señor. Así es que los invito a que tomen sus Biblias y vamos a ver el pasaje escogido para el mensaje de hoy. Hoy especial con la Cena del Señor. Y vamos al Evangelio de Juan. Seguimos allí. Hace 8 días también estuvimos viendo y estudiando un pasaje de este Evangelio. Hoy vamos al capítulo 18. Capítulo 18 del Evangelio de Juan. Vamos a ver desde el versículo 1 hasta el 14. Dice así la palabra del Señor. Después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró él con sus discípulos. También Judas, el que lo iba a entregar, conocía el lugar porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Entonces Judas, tomando la tropa romana y a varios guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿a quién buscan? A Jesús, el Nazareno, le respondieron. Él les dijo: yo soy. Y Judas, y el que lo entregaba, estaba con ellos. Y cuando él les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra.
Jesús entonces volvió a preguntarles: ¿a quién buscan? A Jesús, el Nazareno, dijeron. Respondió Jesús: les he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscan a mí, dejen ir a estos. Así se cumplía la palabra que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús le dijo a Pedro: mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Entonces la tropa romana, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Bien, esta historia la vamos a dividir en 4 partes, 4 escenas, que son nuestros 4 puntos en el mensaje de esta mañana. El título del mensaje es Cumpliendo la misión redentora. Cumpliendo la misión redentora. Como todos nuestros mensajes tenemos una idea principal. En esta mañana nuestra idea principal es la siguiente: a través de su arresto y sacrificio, Jesús nos muestra que el verdadero amor se entrega sin reservas. Se entrega sin reservas. Vamos a ver nuestra primera escena de esta historia que acabamos de leer. Primer punto: la serenidad en medio de la tentación. Mirando aquí nuestro texto, iniciando, dice: después de decir esto, ¿qué fue lo que se dijo? Tenemos que saber y mirar el contexto. Como todo buen estudio de la palabra, tenemos que mirar el contexto. Y es allí donde tenemos que mirar hacia atrás al capítulo 17. Algunos recordarán que hace unas semanas atrás compartimos un mensaje basados en este importante capítulo 17 de Juan, que es la oración de Cristo, la oración sacerdotal de Cristo. Y si alguien recuerda, veíamos en los primeros versículos que Jesús le pide al Padre que lo exalte con su gloria, esa que tenían desde antes de la creación del mundo. Dice: y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Y del versículo 6 al 19, Jesús pide por sus discípulos. Y les dice allí, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos son del mundo, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y más adelante, del versículo 20 al 26, él nuevamente habla por la obra y dice: pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Recuerdan? Hablábamos de que Jesús miraba hacia el futuro, todas aquellas personas que se iban a convertir. Y al final de esta oración preciosa del capítulo 17, dice el Señor:
Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y es allí donde ya empata con el texto de hoy, versículo 10, capítulo 18. Después de decir esto, lo que acabo de comentarles, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos. Imaginemos, mis hermanos, la escena. Primero, Jesús estaba en el huerto allí orando solo, que fue la oración sacerdotal del capítulo 17. Ahora ya aparece y se traslada a otro sitio de ese huerto, pero ya no va solo, va con sus discípulos. Y allí aparece, en esa misma escena, aparece Judas Iscariote. ¿Cómo lo llamamos? Traidor. Y venía él, Judas, dirigiendo prácticamente un ejército de soldados. Dice allí el versículo 2, también Judas, el que lo iba a entregar, conocía el lugar porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Esto es interesante, ¿no? Mirando nuestra escena, porque Jesús, él platicaba con sus discípulos en ese mismo lugar, y Judas conocía ese lugar. Por eso llevaba a toda esta tropa de soldados para capturar a Jesús. Él sabía dónde lo iba a encontrar. Judas, el que lo iba a entregar, además de conocer el lugar, tenía ese corazón ya ansioso. ¿Por qué? Porque dice en Juan 3:2, recordando que él ya tenía en su corazón ese deseo de entregar a Jesús, de traicionarlo. Allí en Juan 2, dice, durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara. Ya había puesto allí, entregarlo, traicionarlo, por dinero. O sea, eso ya estaba en el corazón de Judas. Ese pensamiento lo absorbía y el diablo, que es un experto, observando, se dio cuenta de esto y le puso la carnada. Judas no era inocente en esto. Alguien decía que no, para cumplir las escrituras. No, Judas era codicioso. Judas era ladrón. Él no tenía ningún tipo de interés por Jesús ni por su reino. Él solamente tenía un interés terrenal. Fue solo cuestión de tiempo para que saliera esa actitud hacia la superficie. Reunió a otras personas que aparecen allí en la escena. Primero, habla de una tropa, de una compañía de soldados romanos. Se calcula más o menos que una compañía de soldados tiene alrededor de 70 a 80 soldados. Y además de esos soldados, iban unos guardias del templo, dice allí, ¿no? Guardias del templo, que ellos cuidaban, digamos, a los fariseos y a los sacerdotes del templo. Iban, dice allí, con antorchas, linternas y armados. Los guardias del templo, para aclarar, era una especie de policías o detectives o de
seguridad, ¿sí?, al servicio del sacerdote del templo. Ellos hacían lo que los sacerdotes le dijeron. Entonces, miremos quiénes se encuentran allí. Jesús, sus discípulos, y llega allí Judas con los soldados, con los guardias del templo, y todos están allí en ese momento. Pero todavía no pasa ese encuentro con Jesús. Y viene en nuestra escena ese momento, que es nuestro punto 2. La declaración de la identidad de Jesús. Recordemos nuestra idea principal. A través de su arresto y sacrificio, Jesús nos muestra que el verdadero amor se entrega sin reservas. Bien, entonces ellos salieron, este grupo liderados por Judas, salieron a buscar a Jesús. Miremos del versículo 4 de nuestro texto, del 4 al 9, volvamos a mirar. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno. Le respondieron. Él les dijo: yo soy. Y Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos, y cuando él les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús entonces volvió a preguntarles: ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno. Dijeron. Respondió Jesús: les he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscan a mí, dejen ir a estos. Así se cumplía la palabra que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Noten que esta escena, esta segunda escena, comienza con algo que Jesús sabía. Dice, versículo 4, Jesús, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir. Él sabía todo lo que le iba a pasar. Y si algo queda claro en el Evangelio de Juan, es que Jesús tenía una hora, un momento que el Padre le había marcado. Estaba claro que su hora había llegado. El Padre había preparado una copa para él y era el momento de beberla. Y precisamente porque él ya sabía que había llegado su hora, escuchen esto, él salió a interceptar a los malvados que fueron a buscarlo. Cuando Jesús los oyó y ya los vio, salió y se paró allí frente a esta turba de personas y les pregunta: bueno, ¿a quién buscan? ¿A quién buscan? Y mis hermanos, llama la atención que Jesús ya sabía a qué venían, pero Jesús no se escondió, Jesús no huyó, Jesús salió al encuentro de ellos, porque él sabía que la hora marcada por el Padre llegaba. Él sabía que era su hora, así que sale al encuentro, y ante esto Jesús dijo con poder y autoridad: yo soy. Cuando preguntaron: ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno. Yo soy, con autoridad y con poder. No podemos pasar por alto, mis hermanos, ese yo soy. Así se reveló Dios a Moisés. ¿Recuerdan? Allí en la zarza, cuando Moisés le dijo: bueno, Señor, cuando me pregunten quién me envió, ¿yo qué les digo? Y Dios le dijo: dígales, yo soy el que te manda, yo soy. Jesús, miremos en Juan 8,
58, dice, Jesús les dijo, en verdad les digo que antes que Abraham naciera, ¿qué? Yo soy. Yo soy. Una vez más, él dice, yo soy. Lo que llama la atención es aquí que una cantidad de soldados romanos y de estos alguaciles o guardias del templo, cuando Jesús dice, yo soy, cayeron todos a tierra. Dieron un paso atrás y cayeron todos a tierra. ¿Qué se imaginan, mis hermanos, qué es esto? El poder y la autoridad de Jesús, solamente con esas simples palabras, yo soy, derribó a todos estos soldados. Él estaba manifestando que Él era Dios mismo, yo soy. Y no es extraño, mis hermanos, porque desde que comienza el Evangelio de Juan, ¿qué dice? En el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y ahora ese Dios encarnado en Jesús dice, yo soy. Y un ejército completo cayó a tierra. Así que, siguiendo la escena, cuando le vuelven a preguntar, cuando él vuelve a preguntar a quién buscan, y ellos dicen a Jesús de Nazaret, él les vuelve a repetir, yo soy, pero añade aquí, por tanto, si me buscan a mí, dejen ir a estos. Y sucedió así, porque ya Jesús lo había dicho, que ninguno de los suyos se iba a perder. De hecho, eso lo dijo allí en el capítulo 17, allí en la oración intercesora de Jesús. Dice, cuando en el 17:12, versículo 12, cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliera. Aquí se nos dice que Jesús les dijo a ellos, bueno, ustedes me quieren a mí, pero deje que ellos, sus discípulos, se vayan. Y viene y termina esta escena. Y entramos a la escena 3 de nuestra historia. La reacción innecesaria de Pedro. Sé que hubo muchos momentos importantes que pudieran tener aquí en esta exposición un punto. Pero escogí esta de Pedro por lo siguiente. Pedro, como que en medio de lo que estaba sucediendo allí en la noche, cuando ve a los soldados, como que todavía no caía en cuenta qué era lo que pasaba. Y cuando cae en cuenta que lo que va a pasar es que esos soldados venían a apresar, a arrestar a Jesús, es cuando él reacciona. Mira lo que dice el versículo 10 y 11 de nuestro texto. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo de sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús le dijo a Pedro, mete la espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? ¿No he de beberla? Todos recordamos a Pedro, ¿verdad, mis hermanos? Como una persona de un temperamento impulsivo. ¿Recuerdan? Tantas cosas que pasaron durante ese ministerio de Jesús y Pedro era el que salía y hacía. Y esto fue un acto impulsivo de él, de sacar la espada. ¿Con qué intención? ¿O por qué lo hizo? Bueno, posiblemente era una buena intención, la de defender a su maestro. Pero eso era una tontería.
Y eso era innecesario. ¿Por qué? Pedro acababa de ver que Jesús era capaz de hacer con una simple palabra, yo soy, hacer que todos cayeran a tierra. Y él creía entonces que ahora con una espada él iba a resolver el problema. Así que le dice a Pedro, Jesús, Pedro, guarda la espada. Y le dice la razón por la cual tiene que guardar la espada. Es que mi Padre preparó esta copa para mí y este es el momento de beberla. Pedro, si me vienen a apresar, es porque yo me estoy entregando. Jesús se estaba entregando voluntariamente. Es aquí mismo, allí en Juan 10:18, cuando él dice, acompáñenme allá, Juan 10:18, cuando él dice, nadie me la quita, Jesús hablando de su vida, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús se estaba dejando apresar, arrestar voluntariamente, porque ese era el plan del Padre para él. Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Él se entregó. Él tenía todo el poder para librarse de esa situación, pero esa no era la voluntad de su Padre. Y él se sometió a esa voluntad. Y termina aquí esta escena, nuestra tercera escena. Y vamos a la cuarta escena. La firmeza de afrontar su destino. Recordemos la idea principal. A través de su arresto y sacrificio, Jesús nos muestra que el verdadero amor se entrega sin reservas. Vamos allí al momento del arresto. Versículos 12 y 14 al 14 dice, entonces la tropa romana, el comandante y los guardias de los judíos, prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por su pueblo. ¿Qué pasó? Que cuando los romanos o los soldados romanos y los guardias se dieron cuenta de que Jesús no tenía ninguna intención de defenderse, pues entonces lo arrestaron. Y dice, hay algo interesante allí, lo que nos dice la palabra en el versículo 14. Dice, Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Analicemos esto, mis hermanos. Dios hizo que ese malvado Caifás dijera una verdad, la verdad más profunda del Evangelio, que un hombre tenía que morir por el pueblo, que el justo, el inocente, tenía que morir por los injustos. Y sabemos que Caifás estaba diciendo la verdad más profunda del Evangelio, porque el mismo Evangelio de Juan dice lo siguiente. Vamos allí a Juan 11, 49 a 51. Dice, pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo, ustedes no saben nada, ni tienen en cuenta
que les es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote, ese año profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Que Jesús iba a morir por la nación. Ven, mis hermanos, Dios hizo que Caifás profetizara la más profunda verdad del Evangelio, que un hombre debía morir por el pueblo, que un justo debía morir por los injustos. Hasta aquí, mis hermanos, hemos visto esta historia. Quiero que la recordemos con estos 4 puntos, rápidamente. Primero, la serenidad en medio de la tensión. Entonces, recordemos, en el huerto, después de orar, Jesús se reúne con los discípulos, viene Judas con los soldados, con los guardias del templo, y viene allí esa conexión con Jesús, sale al encuentro de ellos, y viene el segundo punto, que es la declaración de la identidad de Jesús. Cuando él sale, pregunta, ¿qué buscan? A Jesús de Nazaret, y él dice, yo soy. Luego viene la reacción innecesaria de Pedro, que acabamos de ver, que tenía un sentido el estudiar esa parte, no solamente para ver cómo era que reaccionaba Pedro, sino el significado que tenía lo que Jesús le dijo a Pedro, guarda la espada, ¿sí? Porque él se iba a entregar. Y finalmente vimos en el 4 punto la firmeza de afrontar su destino, el arresto. El arresto voluntariamente. Jesús se entregó en obediencia al Padre y por amor al pueblo por el cual él moriría. De forma de terminar esta historia, voluntariamente, Jesús se entregó primero en obediencia a su Padre. Y segundo, mis hermanos, esto es muy importante y es lo que quiero resaltar el día de hoy como iglesia, por amor al pueblo por el cual él moriría. Por nosotros, él se entregó de esa forma. Ahora bien, mis hermanos, yo les pregunto, ¿qué aprendemos de todo esto? ¿Qué aprendemos de esta historia que acabamos de más o menos estudiar? Bueno, en primer lugar, este texto nos enseña que no todos los que están son. He aquí a Judas que pertenecía al círculo de los discípulos. Sabemos que él estuvo con Jesús durante su ministerio, en compañía de los otros discípulos. Y Jesús hablaba con ellos, solía hablar con ellos, dice muchas veces. Y Judas estaba allí como si fuera uno de ellos, pero no era uno de ellos. Esa es la verdad. No todos los que están son. Tengamos presente esa frase. No vamos a juzgar a nadie, pero nos dice allí el texto, recordando a Mateo, cuando dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Muchos dirán, Señor, pero no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. No todos los que están son. ¿Saben?
pensando en esto, yo creo que todos deberíamos hacer como hizo Pedro. Cuando Jesús le informó a ellos, a los discípulos, allí en Juan 13, que ahí había un traidor que lo iba a entregar. Pedro preguntó: Señor, ¿seré yo? Señor, ¿seré yo? Y esa debería ser nuestra actitud, hermanos, preguntar: Señor, ¿seré yo? ¿Cuáles son los motivos reales de mi corazón para estar aquí reunidos en esta iglesia? Realmente, ¿cuál es el motivo? ¿Solamente por cumplir? ¿O es por el amor a Él? Por el amor a Cristo. Judas estaba allí porque él soñaba que Jesús era el Mesías y que venía a liberarlos del yugo romano, que iba a acabar con todos los romanos e iba a exaltar al pueblo de Israel muy a lo alto. Y de pronto decía Judas: bueno, a mí me van a nombrar de pronto ministro de Hacienda. Y se maneja la economía, seguramente. Un lugar alto. Pero ahora Jesús dice: mi reino no es de aquí. Entonces Judas dice: oh no, las enseñanzas de Jesús están chocando con mis expectativas. De modo que salió a la luz ese verdadero motivo del corazón que tenía él. Y yo pregunto: ¿cuáles son las motivaciones reales de nuestro corazón, de tu corazón, de mi corazón, que nos tienen aquí? ¿Cuáles son esas motivaciones? Y este es un momento, mis hermanos, que debemos aprovechar para autoexaminarnos y preguntar: ¿seré yo? En segundo lugar, este texto nos muestra la asombrosa dureza y crueldad del corazón humano. Miremos esto. Los soldados romanos y los guardias del templo, romanos y judíos, se juntan. Eran enemigos a muerte, romanos y judíos. Los judíos no querían saber nada de los romanos. Siempre estaban allí, en contraposición. Tampoco Herodes y Pilatos se podían ver la cara. No se podían ver. Y hay mucha historia cuando ellos se enfrentaban. Pero cuando se trató de Jesús, Jesús representaba para ellos un problema, para Herodes, para Pilatos, para los romanos, para los judíos. Así que se unieron de manera cruel para matarlo. Ahí mostraban qué corazón tenía. Como dice Isaías allí: así es nuestro corazón. Un corazón como el de Herodes, como el de Pilato, como el de los judíos, como el de los romanos. Tú te das cuenta de lo que somos capaces de hacer cuando alguien se interpone entre nosotros y entre nuestros deseos. Lo que somos capaces de hacer. ¿Recuerdas esa famosa frase? Hago lo que hago porque quiero lo que quiero. Y si esto es lo que quiero, voy a acabar con todo aquel que se interponga, porque eso es lo que quiero. Estoy dispuesto a hacer lo que sea, aunque eso signifique vender a Jesús por 30 piezas de plata. Así que se unieron para ir en contra de Jesús. Miren lo que dice allí Lucas, pero en Hechos, el libro de Hechos, capítulo 4, 27 y 28. Dice: porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto con los gentiles
y los pueblos de Israel contra tu santo siervo, Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Se unieron todos para arrestar a Jesús. Y miremos otro aspecto de esta historia. En tercer lugar, este texto nos muestra sin lugar a duda la divinidad de Jesús. Él es el gran yo soy. Y ante su palabra, hasta un ejército cayó a tierra. Él es Dios. Él no necesitaba que Pedro lo defendiera. Podía defenderse solo. Se trataba era de una entrega voluntaria. Así que, mi hermano, no confundamos esto. Jesús sufrió, Jesús padeció, Jesús murió como un cordero, pero no porque Él estaba indefenso, sino porque ese era el plan de Dios para Él. Ese era el plan. Y Él obedeció. Y en cuarto lugar, este texto nos muestra la obediencia al Padre y el amor a nosotros. Jesús, teniendo todo el poder para defenderse a sí mismo, ¿por qué razón se dejó atar? ¿Por qué razón se dejó llevar a ese mal juicio? ¿Por qué razón se dejó crucificar? Y la respuesta es sencilla: por la obediencia al Padre y por amor a nosotros, a ti y a mí. Esta es la hora, dice allí en el versículo 11 de nuestro texto. Jesús le dijo a Pedro: mete la espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Y dice allí en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo me pregunto, si Jesús nos amó con tanto compromiso, ¿dónde está el compromiso nuestro por Él? Esta es una oportunidad, mis hermanos, no solamente para preguntarnos, ¿seré yo? No solamente para recordar con gratitud lo que le costó a Él nuestra salvación, sino también el momento de renovar nuestro compromiso con Él. Un compromiso que al menos sea proporcional en algún grado con lo que Él hizo por nosotros. Mis hermanos, vamos a compartir enseguida la Santa Cena. Tenemos la oportunidad de recordar ese cumplimiento de la misión redentora de Cristo. Y es una oportunidad para autoexaminarnos. Señor, ¿seré yo? Señor, escudriñame y ve en mí si hay camino de perversidad. Aleja de mi camino el mal. Guárdame bajo la sombra de tus alas. Qué preciosa oportunidad para nosotros revisar nuestro compromiso con Cristo. Él se entregó por ti y por mí. Ahora, yo voy a vivir no para mí, sino para Él, aún en las cosas más pequeñas de la vida. Qué preciosa oportunidad para nosotros recordar con inmensa gratitud el hecho de que Jesús sufrió y murió
por ti y por mí, para llevarnos a Dios. Amén. Tenemos nuestros rostros. Padre, te damos las gracias, Señor, por darnos este privilegio de escuchar como familia tu palabra. Oh Señor, te damos las gracias porque a través del mensaje que acabamos de escuchar, nuestra fe se fortalece. Nuestra fe obra y debe hacerlo así por medio de ese amor que hemos recibido a través de la determinación de nuestro Señor Jesucristo de ir a la cruz por nosotros. Rogamos, Señor, que nos ayudes a recordar que sin importar las circunstancias, tu amor nos sostiene. Te pedimos, Señor, que cambies nuestras vidas para que podamos vivir con el mismo amor y compromiso hacia los demás y que podamos ver más personas conociendo del Evangelio y transformados a la imagen de Cristo, en cuyos méritos pedimos estas cosas. Amén. Amén.